Sobre este tema saludo a José Iván Zúñiga, él es gerente de bosques del Instituto de Recursos Mundiales México. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Iván, cuéntanos de este trabajo que hicieron y bueno, que ha generado mucha polémica precisamente de este trabajo análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida, implementado en 2019. ¿Qué encontraron? Y bueno, pues justo de aquí se desprende esta parte de la pérdida de cobertura forestal en casi 73,000 hectáreas. Sí, mira, este proyecto que estamos concluyendo, que deriva en este informe que estamos por difundir públicamente, es un proyecto que inició hace año y medio para poder apoyar a la Secretaría de Bienestar a definir indicadores ambientales y monitorearlos en el tiempo, porque el programa de alguna u otra forma yo ya tenía diseñados indicadores sociales, productivos, económicos, pero no contaba todavía con la parte ambiental. Entonces lo que hicimos fue eso, hace un año y medio, durante un periodo desarrollamos unos indicadores para poder monitorear el avance del programa en términos ambientales y que pudiera reportarse a las diferentes convenciones internacionales en las que México es parte, la de suelos, la de biodiversidad, la de cambio climático, que digamos los avances y la contribución del programa al cumplimiento de estas metas. Básicamente lo que hicimos es que existe muy poca información accesible de las parcelas de los programas y es un programa muy grande, y lo que hicimos fue buscar una metodología que nos permitiera poder monitorear las coberturas forestales en el tiempo, tanto al inicio del programa como posteriormente, cómo se iban a desarrollar, modelarlas y poder identificar cuál era el potencial de captura de carbono de este programa tan importante, pues para medir su contribución al cumplimiento de las metas de mitigación de cambio climático que tiene México. Sí, ¿y cómo se llega a esta parte que pues señalan ustedes que hay una pérdida de cobertura forestal en casi 73,000 hectáreas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, como decía, ante la falta de información de las coordenadas de las parcelas beneficiadas por el programa, lo que hicimos fue identificar una metodología similar a lo que se hace con el COVID para determinar más o menos cuántas muertes pudieran ser atribuibles a la pandemia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver cómo se comportaban durante los últimos 5 años cada uno de los municipios del programa en términos de pérdida de coberturas, no de deforestación. Ahí es un tema técnico, porque no todas las coberturas que se pierden son necesariamente deforestación. Entonces vimos el exceso pues que había en los diferentes municipios del programa donde se implementó en el 2019, y de ese excedente que veíamos arriba del promedio de lo que era la dinámica normal de las coberturas, pues se asignó un cierto valor que pudiera ser atribuible al programa. Así como se atribuye unas posibles muertes a la COVID, más allá de lo que está registrado estadísticamente, pues, o bajo los registros oficiales, así también nosotros hicimos algo similar e identificamos que el programa podría estar o haber retirado, incentivar más bien el retiro de 73,000 hectáreas de coberturas forestales. Y aquí es muy importante, perdón, Tania, aclarar que, de nuevo, no todas estas hectáreas pueden ser más, pueden ser menos. Solamente cuando estén las coordenadas de las parcelas podremos identificar con toda precisión cuántas hectáreas fueron. Pero más allá de eso, creo que lo que es importante es también considerar que casi siempre, o no, más bien, muchos de los sistemas agroforestales se generan en lo que son acahuales, selvas secundarias, que en algún momento fueron retiradas, ya habían restablecido en algunos años, y a lo mejor ahí mismo se implementó. Y ahí no estaríamos hablando de deforestación, sino de que se volvieron a ocupar esas parcelas que ya tenían coberturas forestales. O sea, se habla
de que de estas 73,000 hectáreas, ¿podría la gente haber eliminado lo que tenía ya en sus parcelas para poder, empezar de cero y poder acceder a este recurso económico, ¿no?, que ofrece Sembrando Vida, que es por ahí de 5,000 pesos? Así es, pero miren, la dinámica de las selvas en México y en otros países es muy compleja. Normalmente los campesinos utilizan una parcela, la utilizan unos años para temas agrícolas y la abandonan y se mueven a otras partes de la selva. Y esas parcelas que se utilizaban unos años... Bueno, tenemos problemas con la comunicación, esperamos restablecer esta comunicación con José Iván Zúñiga, gerente de bosques del Instituto de Recursos Mundiales en México. Ya estamos de regreso contigo, José Iván. Perdona, Tania, comentaba que muchas veces el campesino en las selvas utiliza una parcela para temas agrícolas, lo utiliza 3, 5 años, la abandona y se mueve a otra parcela, y esa parcela que se queda en descanso vuelve a tener coberturas, una selva secundaria. Es un terreno agrícola que de alguna u otra forma genera coberturas a lo largo del tiempo en ciclos. Y lo que pudiera estar pasando, y que seguramente está pasando con el programa, es que muchas de estas parcelas se están recuperando para otra vez utilizarse de manera no agrícola exactamente, sino en sistemas agroforestales. Y es importante que consideremos esto porque eso no necesariamente es malo, pues ahí hay toda una discusión que tendríamos que tener, ¿no? Bien, por otro lado, ¿qué tanto se está contribuyendo con este programa en el cumplimiento de metas de mitigación de gases de efecto invernadero y todo lo que tiene que ver justo con el medio ambiente? Sí, es muy importante este tema, Tania, qué bueno que lo mencionas. Más allá de la pérdida de X número de hectáreas al inicio del programa por el establecimiento de las parcelas, todas nuestras estimaciones indican que el programa pudiera estar mitigando de hasta 5 o 7 veces, quizás un poco más, quizás un poco menos, el total de emisiones que se hubiesen causado por esta primera implementación. Simplemente si consideramos, en el 2019 se establecieron más de 400,000 hectáreas de sistemas agroforestales, es decir, con coberturas forestales maderables. Y eso contra 73,000 hectáreas, es 3, 4 veces. Entonces, aquí lo importante es que estas parcelas se mantengan en el tiempo, al menos 30 años, para poder realmente mitigar el carbono. Y esto pudiera ser una contribución importante del programa a las metas de cambio climático del país. Bien, y por otro lado, ¿con qué complejidades se encontraron para poder realizar esta investigación que tanto colaboró la Secretaría del Bienestar para que ustedes pudieran acceder a información, documentos, ubicación de parcelas, etcétera? Y la principal complejidad de este análisis es el tamaño del programa. Estamos hablando de más de 400,000 beneficiarios solamente en el 2019, dispersos en 8 estados del país, a su vez dispersos en municipios y en rancherías. Esa gran cobertura que tiene el programa, que de cierta forma también es muy buena en términos sociales, económicos, productivos, dificulta su monitoreo y un análisis de este tipo. Creo que ese es el principal reto que tuvimos y que tiene la Secretaría para poder monitorear y los avances en el tiempo del programa. Ya, Iván, me comentas que ustedes están próximos a sacar otro informe. No es otro informe, sino ya es este mismo informe. Lo que presentamos fueron los primeros hallazgos y estamos ya por difundir toda la información completa del análisis con tablas, cuadros, gráficos, en fin, ya con todo el análisis completo para que cualquier persona o instituto interesado pueda tener la información y a su vez incluso si quieren corroborarla o hacer estudios a nivel territorial o regional puedan utilizar nuestra información. Y bueno, por otro lado, dentro de estas hectáreas, 73,000 perdidas, ¿cuáles son los estados que registran mayor cantidad en esta parte y por la otra, las más beneficiadas?
Y ese es otro tema muy importante. Nosotros lo que detectamos con nuestra metodología es que el programa se estableció en el 2019 en 447 municipios de acuerdo a la base de datos de beneficiarios. Y solamente 22 municipios de estos 447 presentaron pérdidas de coberturas importantes. Eso significa que la mayor parte de los municipios donde se implementó el programa en el 2019 no tuvieron impactos en coberturas importantes. Y solamente estos 22 municipios en los estados de Chiapas, Tabasco, un par en Campeche, un par en Quintana Roo y algunos, uno o dos en Yucatán y uno o dos en Veracruz, son los que tuvieron un impacto importante. Esto es fundamental para entender y no criminalizar el programa. El programa, yo creo que tiene otros objetivos también sociales, y tenemos que sopesar adecuadamente esto, ¿no? Y por otro lado, los más beneficiados, donde más haya crecido, sembrando plantas, árboles maderables, etcétera. Acuérdense que el programa se estableció en 8 municipios en el 2019, que como mencionaba eran Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Puebla y se me escapa el último, ahorita Durango. En esos 8 estados, insisto, solamente en 22 municipios se presentaron problemas, al menos en términos de coberturas, ¿no? Esto nos habla de que hay que todavía mirar con mucho cuidado. Nuestro análisis no es una evaluación del programa, eso es bien importante aclararlo, es solamente una estimación del carbono y de las coberturas para el tema de la mitigación de gases de efecto invernadero, y habría que hacer otro tipo de evaluaciones mucho más complejas para poder ver también esto que comentas tú, ¿no? Los beneficios productivos, los beneficios sociales, los beneficios económicos. Tenemos información cualitativa que en los 8 estados donde se implementó en el 2019, pues los beneficios también para poder solventar el tema de la COVID y otros temas de las economías rurales ha sido importante. Entonces, estas 73,000 hectáreas potencialmente perdidas al inicio están ahí, habría que revisarlas, hay que dialogar sobre el tema, pero también hay que conjuntar otra información para realmente tener una evaluación completa del programa. Claro, José Iván Zúñiga, gerente de bosques del Instituto de Recursos Mundiales México, gracias por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, muchas gracias, Tania. Buenas tardes. Buenas tardes.